del práctico de introducción al pensamiento político y social contemporáneo, bueno, estuve leyendo un poco las respuestas que han ido poniendo sobre el texto, sobre la nota periodística de Bien Paridas, que es la que trabajamos la clase pasada, y que la gran mayoría confluye en que la razón, digamos, o en realidad la ciencia, digamos, es quien tiene, digamos, el saber legitimado en la sociedad, ¿sí? Esto es justamente porque lo han seguramente trabajado en el texto de Quijano, en el teórico, o han, digamos, como empezado a ver que, digamos, con el iluminismo, digamos, que nace en el siglo XVIII, con este siglo de las luces, se empieza, digamos, a hacer uso de la crítica y el uso de la razón, ¿sí? Los eruditos, digamos, estaban convencidos de que emergían, digamos, de una época de oscuridad e ignorancia del pensamiento teológico, ¿sí? Antes de tener, digamos, la razón como pensamiento por excelencia, digamos, veníamos de una era, se venía, digamos, de una era en donde el saber de Dios, el saber de la Iglesia era el que estaba legitimado, ¿sí? Entonces se trataba de una nueva era iluminada por la razón, por la ciencia y por el respeto a la humanidad. Se impone de esta forma, digamos, la cultura europea como racional, ¿sí? Europa construyó el mito de la racionalidad, el mito de la cientificidad, y todo lo que propone la razón a través del pensamiento científico es racional. El resto, lo que está por fuera, digamos, es saber irracional y legitimado, ¿sí? Aquello que no tenga que ver con el método científico, que no sea cuantificable, que no sea palpable, digamos, no es conocimiento legítimo. Sin embargo, digamos, hay conocimientos que la ciencia no puede explicar hasta el día de hoy a través del método científico, ¿no? De esta forma, digamos, la razón pasa a ser como un pensamiento dominante, ¿sí? Nosotros vamos a ver, o vimos, digamos, en el texto de Bien Paridas, que hay un desplazamiento de lo natural hacia lo racional, ¿sí? El conocimiento se instrumentalizó y se anularon las subjetividades. Ahora bien, ¿qué sería, y esto, digamos, lo vamos a poner como en discusión, digamos, qué sería eh, de la ciencia, o sea, sin la técnica, ¿no? O sea, por fuera de lo que es la técnica, o sea, cuántas veces morirían personas, ¿no? Y esto lo traigo en alusión a que la razón, digamos, no es natural. No es natural y en realidad, digamos, nosotros somos animales simbólicos que estamos construidos a partir del lenguaje, que vamos a estar mediados por una cultura, y esto, digamos, lo vamos a ir entendiendo a lo largo de las clases, digamos, no en esta clase ni con un solo, digamos, texto. En América Latina, digamos, lo que va a pasar es que se va a imponer la racionalidad como saber por excelencia, y el método científico será, digamos, el saber, digamos, por excelencia, ¿no? Y hay cuestiones en donde la ciencia, digamos, no puede explicar y se reproduce como saber igual, ¿no? Tal es el caso, que seguramente les habrán dado este ejemplo, del amor. El amor, digamos, es una construcción, es una práctica. Ahora, el método científico, digamos, no puede validar o no puede dar cuenta de comprobar, digamos, de qué es el amor, ¿sí? Esto, digamos, como para empezar a trabajar un poco lo que es bueno, la ciencia, digamos, el saber, el conocimiento, lo que está validado. Y en esto, digamos, traemos en alusión el texto de Pierre Bourdieu. ¿Por qué, digamos, el texto de Pierre Bourdieu? Para empezar, digamos, Pierre Bourdieu era un sociólogo, uno de los sociólogos más relevantes del siglo XX, que, digamos, su trabajo abarcó, digamos, bueno, la sociología, la cultura, la educación, los medios de comunicación y los estilos de vida, ¿sí? Incluso a lo largo de toda su carrera trabajó con conceptos o abordó, digamos, diversos conceptos como el hábitus,
el orden, el campo social, el campo simbólico y analizó, digamos, las instituciones. Bien, tuvimos que leer, digamos, la ciencia social es, digamos, una ciencia que incomoda. ¿Por qué las ciencias sociales es una ciencia que incomoda? La ciencia política, digamos, no hace más que crear problemas, ¿sí? Viene a develar, digamos, lo oculto. La particularidad del investigador social es tener como objeto los campos de disputa, ¿sí? No solo el de la lucha de clases, sino también, digamos, el de las luchas científicas. Entonces, siempre, digamos, se va a ocupar una posición en esas disputas, en tanto, digamos, en la investigación dotado de un determinado capital específico en el campo de la producción cultural. ¿Por qué hablamos de campo? Porque Bourdieu, todas las ideas de Bourdieu deben estudiarse, digamos, como un conjunto de relaciones en los que él llamó, digamos, campos sociales, ¿sí? En los campos, digamos, se entrelazan la estructura social y el individuo, ¿sí? Lo objetivo y lo subjetivo. Van a estar, digamos, interrelacionados, digamos, y no, Bourdieu, digamos, lo que establece es que no se puede pensar al individuo eh, sin la sociedad, digamos, y no se puede estudiar a la sociedad sin el individuo, ¿sí? Una y otra. Ahora bien, digamos, en la investigación, digamos, en el campo académico político, digamos, toda predisposición que contradiga las ideas aceptadas por el sentido común, ¿sí? Por el sentido dominante, se vuelven sospechosas, ¿sí? De haber surgido de una predisposición ideológica, ¿sí? Ya que, digamos, no hay pruebas, no habría, digamos, lugar para comprobarlo. Entonces ahí va a haber una lucha de intereses, una lucha, digamos, por el poder de los dominantes, ¿no? Que, bueno, son los que establecen, que indica qué es lo que debe ser y lo que no debe ser de otra manera, ¿sí? Entonces, en cada descubrimiento de la ciencia se pone en marcha, digamos, todo un trabajo de crítica retrógrada que cuenta con todo el orden social, con todo el orden establecido, ¿sí? Y cuyo objeto es cubrir lo que, bueno, se había descubierto. Para poder, digamos, avanzar sobre eso, digamos, para poder, digamos, comunicar una teoría opuesta, muchas veces, digamos, lo que se ocasiona es que se han constituido en contraposición de otras teorías, ¿sí? Un claro ejemplo son las teorías economicistas del marxismo, que se explican, digamos, a partir de la lucha de la riqueza, naturalizando al hombre del mismo modo que las teorías liberales, ¿sí? Marx insiste en romper con la noción de legitimidad al mostrar que las relaciones encantadas ocultan las relaciones de fuerza, y por ejemplo Weber, que es un liberal, digamos, contradice radicalmente el pensamiento de Marx al recordar que pertenecer al mundo social implica el reconocimiento de legitimidad, ¿sí? Si el mundo social no estuviera hasta cierto punto reconocido como legítimo, digamos, eso no funcionaría, ¿sí? Entonces, en este sentido, digamos, toda operación de saber específico es una operación que no es socialmente neutra, ¿no? Obviamente, cumple una función social. Entre otras razones es porque no hay poder que no deba una parte de su eficiencia al desconocimiento de los mecanismos de los cuales se funda. A partir de ahí, digamos, o sea, nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que de manera eficaz instituye una práctica social, ¿no? En principio, bueno, es necesario que los actores crean en las acciones y en los relatos impuestos, ¿sí? Hay sistemas que solo necesitan creencia para funcionar y no hay un sistema cuyo funcionamiento no dependa en parte de la creencia, ¿no? Entonces, una de las funciones más rigurosas de la sociología es justamente el mostrar, digamos, tanto por lagunas visibles por sus logros, los límites del conocimiento del mundo social, y de esa forma dificultar así todas las formas del profetismo, digamos, ¿no? Empezando obviamente
principalmente, digamos, por cuestionar la ciencia. Un claro ejemplo, digamos, del profetismo se da, digamos, con las mujeres. El saber, digamos, antes de que lo tenga la razón por excelencia, digamos, o antes que lo tenga la teología previo, digamos, a la razón, ¿no? Por excelencia, estaba enmarcado, el saber, digamos, lo tenían enmarcado las mujeres, que luego, o sea, digamos, era administrado por ellas, y cuando avanza, empieza, digamos, a poco el patriarcado, en realidad, digamos, el capitalismo, a tener lugar en la historia, digamos, la mujer es desplazada y obviamente es deslegitimada. De esta forma, digamos, es una lucha de poder que se ha dado, digamos, a lo largo de toda la historia.